Este orden que Dios creó, lo hemos visto nosotros, decíamos a través de lo que estuvimos hablando, que aplica en el hogar, incluso estuvimos viendo cómo aplica en la iglesia, para crecer a la forma y a la manera de Dios. Pero sin importar qué tan grave son los efectos de la caída, del pecado en el hombre, siempre, en el hombre y mujer, siempre, en un nivel subconsciente, sigue existiendo un llamado y sigue existiendo una forma, una inclinación natural para el hombre querer ser el protector, el proveedor, el cuidador, ¿verdad? Y para la mujer querer ser esa ayuda idónea para el hombre, ser la que alimenta, ser la mujer que escucha, que es dócil, que se deja llevar. Este es el diseño que se debe aplicar entonces. Estas inclinaciones naturales creadas por Dios tienen que aplicarse en todo nivel del ser humano, tanto el hogar como la iglesia, la sociedad. Muy bien. El segundo punto, el primero es el orden creado por Dios, nos tiene que dar luz de cómo comportarnos nosotros en la sociedad. Siempre que una acción sea tendiente a proteger, a proveer y a cuidar, entonces sabemos que eso es un rol netamente masculino. ¿Me doy a entender? Siempre que una acción que nosotros vamos a realizar o una conducta que se tiene que realizar en sociedad corresponde más bien al trato de cuidado, de cariño, al trato de animar, al trato de acompañar, eso es una inclinación natural de la mujer. Entonces ese orden inicial de Dios es uno de los elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para vivir en sociedad. Ahora, lo segundo que tenemos para poder vivir en sociedad y contrarrestar el mundo en que nosotros estamos viviendo es la enseñanza de la Escritura, por diseño y luego por enseñanza. Muy bien, estamos llamados a ser enteramente bíblicos, a los varones enteramente ser varones bíblicos, y a las mujeres están llamadas a ser enteramente y 100% mujeres bíblicas en la vida, en el hogar, en la iglesia y en la sociedad. Vamos a ver uno de esos ejemplos que estuvimos tocando en 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3 se habla a las mujeres y se dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea el externo de peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Ese concepto que se da a la mujer no solamente es para aplicación de las mujeres casadas. En el tema de estar sumisos a vuestros maridos, sí, pero en el tema de tener un espíritu afable, de tener un espíritu casto, una conducta casta y respetuosa, y de tener un adorno que es un espíritu tierno y sereno, eso aplica para toda mujer. Y vemos cómo, estén casadas o no, ese es el llamamiento para la mujer. Igual al varón, en Efesios capítulo 5 y capítulo 6, se le dice cuál debe ser su relación con su esposa, que debe de amarla, protegerla, cuidarla, sacrificarse por ella. Y también se le dice al hombre cuál es su relación con sus hijos, que debe de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, vemos que esa crianza es parte de la dirección, parte de la provisión, parte del cuidado que corresponde al varón dar. En Hechos capítulo 20 se habla a los ancianos de la iglesia de Éfeso y se les dice que deben de cuidar y proteger al rebaño del Señor, porque es el grupo de personas que el Señor ganó con su propia sangre. De tal manera que es a los hombres, a los varones, a los que se les dice lideren de una manera que protejan
la grey del Señor. Ahora, esto tiene las repercusiones a nivel social, esta enseñanza de la Escritura. La Biblia nos encomienda a los varones que apliquemos la masculinidad en todos los ámbitos, no solo en el hogar y en la iglesia, porque si no habría una forma de comportamiento dual. No, también tenemos en la sociedad que comportarnos ejerciendo el rol masculino, y las mujeres de igual manera. También deben de comportarse en la sociedad tal como se les dice que debe de comportarse en el hogar y como se les dice que debe comportarse en la iglesia, con ese espíritu afable, tierno, que se deja llevar, que colabora, que ayuda, porque es ayuda idónea. Lo que somos en nuestro corazón debe tener efecto en todo lo que hacemos. Si verdaderamente somos creyentes y verdaderamente somos obedientes a la palabra, no solamente se va a ver en el hogar, ni tampoco se va a ver solamente en la iglesia. Se tiene que ver en nuestro desarrollo en la sociedad. ¿Qué es lo que implica? Implica que vivir la masculinidad y la feminidad en el mundo requiere integrar los patrones bíblicos a la sociedad, a nuestra vida en sociedad. Reitero, pese a que vivimos en un mundo que no quiere aplicar los patrones bíblicos, y por eso es que el creyente vive, si es que la palabra alcanza, contramundo. Vive en contra o va en una ruta diferente hacia donde va el mundo. ¿Para dónde va el mundo? El mundo va hacia una destrucción, ¿no es cierto? El mundo va corriendo hacia el pecado, hacia la impiedad, hacia la destrucción. El creyente va en sentido contrario. El creyente, lejos de ir hacia la destrucción, él más bien va como peregrino y extranjero, caminando en esta tierra hasta encontrarse con su Señor. Es por eso que nosotros vamos en contra de cómo va el mundo. El mundo va detrás de sus deseos, detrás del camino que Satanás les va poniendo. Nosotros vamos en contra, vamos hacia Dios. Así, al aplicar estos patrones bíblicos que hemos visto en la sociedad, nos vamos a encontrar con que estamos contra la sociedad. Y de ahí que necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo para poder avanzar. Se requiere, claro está, un discernimiento. La Biblia no nos menciona todos los ámbitos de la vida social que nosotros vamos a vivir, para decirnos, aquí debes comportarte así, aquí debes comportarte de esta otra manera, aquí debes comportarte de esta otra. Como si lo hace con el hogar, a la esposa cómo debe comportarse con el esposo, al esposo con la esposa, a los hijos con los padres con los hijos, como se nos dice en la iglesia, al menos el tema del liderazgo, se nos dice cuál debe ser el comportamiento. Pero en términos generales de la sociedad, solamente se nos enuncian ciertos principios de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de conducirnos. Se nos dice que guiados por el Espíritu Santo, se nos dice que en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros integremos a nuestra vida en sociedad todo lo que la Biblia nos ha mencionado como patrones de masculinidad y feminidad. Claro que se requiere mucho discernimiento. Claro que se requiere cuestionarse qué estamos viviendo. Claro que requiere que se cuestione si el rol que estamos desempeñando es agradable delante de Dios o no, si debe ser o no debe ser. Una cosa es como el mundo ve el género y otra cosa es como lo expresa la Biblia. La sociedad quiere llevar, en algunos casos, incluso a desaparecer el género. Y de eso ahí la competencia, ¿verdad? Uno de los gritos del feminismo es, si tú, hombre, lo puedes hacer, yo lo puedo hacer mejor. Entonces van asaltando los roles de los hombres, pretendiendo hacerlo mejor que los hombres. Al punto muchas veces de que lo que se proclama es la inexistencia incluso del género, cosa que delante del Señor no es posible. Hablamos desde la primera sesión que si bien es cierto una cosa es el género y otra cosa es el sexo, el género está íntimamente relacionado con el sexo. Y así fuimos desarrollados fuimos creados y así debemos de desarrollarnos. Entonces, el tercer punto, si bien el primero estamos hablando del orden creado por Dios y el segundo, ser guiados por la palabra, el tercero tiene que ver con usted y conmigo. Tiene que ver con cultivar
una conciencia 100% bíblica. Les voy a decir lo siguiente: el mundo nos quiere cultivar una conciencia hoy feminista. Así es. Y muchas cosas que nos están proponiendo es para apoyar el feminismo. ¿Qué debemos de entender nosotros? Tener una conciencia de que estamos llamados a vivir en este mundo, pero no ser de este mundo, ¿recuerdan? Estar en el mundo, pero no pertenecer a este mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Nosotros no vivimos en este mundo, entendido mundo como sistema. No vivimos acá para ser como los demás. No pertenecemos acá. Nosotros somos una raza distinta. Aquí en este mundo nosotros nos vamos a topar con el feminismo aunque no queramos. La sublevación por parte de la mujer a la autoridad del hombre la encontramos, insisto, desde Génesis capítulo 3. ¿Y cuánto llevamos a partir de ahí? Viviremos con feminismo nosotros. Eso no lo podemos evitar. Es la sociedad, es el mundo. ¿Y por qué eso? Porque Dios deja al hombre como líder de la mujer sujeta a él. Entonces Satanás, mostrando que él quiere rebelarse contra Dios, incita no al hombre sino a la mujer a rebelarse contra la autoridad del varón. Y esa es la forma en que Satanás le dice a Dios: yo me estoy rebelando contra usted. Entonces vamos a encontrarlo. Y bueno, decimos que aunque no queramos nos vamos a encontrar con el feminismo en el mundo. Mire, la pregunta es: ¿y qué es el feminismo? Porque hablamos de cosas pero no las definimos muchas veces. Bueno, vamos a decirlo así, muy sencillo y muy corto, lo más lacónico posible. El feminismo es un movimiento cultural que exige la igualdad total entre hombres y mujeres y pide eliminar cualquier distinción de roles. Reitero, es un movimiento cultural que exige la igualdad total entre hombres y mujeres y pide eliminar cualquier distinción de roles. Imagínense ustedes, en el libro El diseño de Dios para hombres y mujeres, de una escritora, Margaret Kostberger, ella recoge lo que menciona el feminismo en su tiempo. Y el feminismo en su tiempo, en 1971, gritaba lo siguiente: nosotros hablamos de una sociedad en la que no habrá más roles que aquellos que se escojan o se ganen. Hablamos de una sociedad en la que no habrá más roles que aquellos que se escojan o se ganen. Eso lo escribió Gloria Steinem en su libro Un clamor por la igualdad. El punto es que para el feminismo igualdad implica que se hagan las mismas cosas. Nosotros desde la Biblia decimos igualdad implica que somos iguales en dignidad y honor delante de Dios, pero mantenemos diferencias y esas diferencias se complementan. Tenemos roles distintos que son complementarios, pero bueno, el feminismo llama a una igualdad que implique hacer lo mismo. Y si no hacemos lo mismo todos, no somos iguales. Eso es falso. Eso es mentira. Lo mismo que eliminar cualquier distinción de roles. Ya sabemos que el Señor dejó los roles, cómo deben desarrollarse unos y otros. Ahora, ¿cómo nos afecta el feminismo hoy? Voy a hacer solo un par de menciones históricas. El feminismo, tal y como se concibe hoy, podemos hablar de él como un acontecimiento en tres oleadas o en tres olas, así se ha definido. La primera ola del feminismo, de 1840 a 1920, es un llamado de las mujeres, mire, algo tan sencillo, a ejercer el derecho al voto. Ellas también querían votar, solo los hombres votaban, y desde ese punto de vista pareciera muy inocente. Sin embargo, con ese grito del derecho al voto,
también se exigía la legalización de todo método de anticoncepción. Veamos lo que lleva envuelto allí. La mujer rechazando ese rol de la maternidad, como si fuese posible que los hombres pudiesen llevarlo, ¿verdad? En lo que se conoce como la segunda ola del feminismo, es decir, de 1960 hasta 1990 aproximadamente, el grito de la mujer era por liberarse de los roles tradicionales de género y de expectativas sexuales incluso. Abrogaron por abolir las diferencias de género y empieza a oírse el grito en favor del aborto. Otra vez, en este segundo desarrollo es borrar los roles tradicionales de género y las expectativas sexuales incluso. Bueno, así afectó a la sociedad y a partir de 1990 y hasta hoy es lo que se conoce la tercera ola del feminismo. Y aquí es muy interesante porque hay diferentes voces. Sin embargo, algo muy interesante es abrogar las mujeres por liberarse del matrimonio. Y ahora comienza a defenderse una nueva palabrita, el transgenerismo. Es decir, pasar de un género a otro según el gusto del cliente, ¿verdad? Y sobre todo, como le digo, desechar el matrimonio tal como Dios lo ha determinado. ¿Qué mayor afrenta al orden creado por Dios? Que Él lo primero que creó es un hombre y luego crea una mujer para establecerlos juntos como un matrimonio. Bueno, ahora el ataque es para desaparecer el matrimonio. Y una de las formas es llamarle matrimonio también a otros tipos de uniones que no son los que Dios ha determinado. Vea usted cómo va avanzando. Es cierto, podemos hablar de que en sus inicios y en algunos de sus logros, el feminismo ha dejado algunas cosas que podrían llamarse socialmente buenas. Por ejemplo, el derecho al voto, ya lo sabemos, el derecho a la propiedad privada, ¿ve? Eso es algo importante. El derecho a una igual remuneración salarial si desarrolla el mismo trabajo. Esos son temas. Hoy mujeres solteras tienen mucha oportunidad de colocarse laboralmente que décadas atrás. Pero el gran problema, como le digo, es lo que hay detrás de todo este movimiento. ¿Cómo nos afecta hoy el feminismo? Bueno, el gran problema es que niega las diferencias de género. Hoy en día ya pretende que no se verifique ningún tipo de diferenciación por género. Y niega, por supuesto, el que ambos se complementen. La discusión aquí en el fondo es complementarismo versus igualitarismo. El complementarismo es lo que decide, lo que Dios ha dicho en la Escritura. Son iguales en dignidad, pero distintos en roles. El igualitarismo es, tienen que ser iguales en dignidad y para poder ser iguales en dignidad tienen que ser iguales en roles. Tienen que hacer lo mismo. Tienen que participar exactamente de lo mismo. Y entonces es cuando hoy vemos hombres en roles de mujeres y mujeres en rol de hombres. Incluso hasta anuncios hoy vemos nosotros por la televisión, en donde vemos a hombres haciendo lo que tradicionalmente corresponde a las mujeres y mujeres haciendo lo que tradicionalmente corresponde a hombres. Venía escuchando un programa de radio y entonces hay un comercial en donde un hombre le dice a otro, ¿viste a fulanita? Y el otro le pregunta, no sé qué pasó, de que ella es ahora la entrenadora de la selección nacional masculina. Esa es una conversación que tienen dos hombres. Y de pronto, donde están conversando, se oye una niña en el fondo que se cae, se golpea, entonces él se levanta, va, la abraza, le china y la cuida. Expresión muy normal y natural de una mamá cuidando a su niña. Entonces vemos cómo muchas veces es infiltrado por la radio, por la televisión, por los periódicos, por los programas, van infiltrando esa conciencia de la que nosotros tenemos que estar muy alertas, porque lo empezamos a comprar, lo empezamos a meter.
Y tenemos que tener mucho cuidado porque nos quieren programar el pensamiento. ¿Recuerdan el llamado de Pablo? En el capítulo 12 de Romanos. Y si no lo recuerdan, yo se los voy a leer en este momento, Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que dice algo muy interesante. Verso 2, no os adaptéis a este mundo. En la Reina Valera me gusta más porque me parece que la esencia es mucho más cercana al original. No os conforméis a este mundo. ¿Qué significa? No dejéis que el mundo te modele tu manera de pensar. Sino que dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Si nosotros no ponemos atención, nos están programando. Si no ponemos atención, dejamos entrar a nuestra conciencia, a nuestra mente, una serie de cosas que el mundo nos está tirando y alcanzamos a tener la forma que el mundo quiere. Pablo dice, no se conformen a este mundo, no adopten la forma del mundo, sino transfórmense a través de la mente. Un ejemplo de cómo el mundo lo hace es el incremento que hoy se ve de padres que se quedan en la casa cuidando a los hijos, ¿verdad? O algo más, todavía más atrás. Hoy vemos al joven que en una cita con la señorita ya no paga la cena, sino que van a medias cada quien, ¿verdad? Eso es parte de lo que hemos ido comprando. Eso es parte de lo que hemos ido comprando. Y cuidado porque hay muchos creyentes que compran este tipo de entendimientos y lo viven. Por eso es que el tercer punto va con nosotros. Analicémonos nosotros. ¿Qué hemos recibido de la sociedad, de la cultura, del mundo, que nosotros hoy creemos como que es muy normal? Y no funciona así. ¿Cómo respondemos al feminismo? Bueno, primero, evalúa el corazón. Primero que nada, evalúese usted realmente. Antes de empezar luchas porque todos los demás, primero evaluemos nosotros. Veamos qué posiciones el feminismo ha puesto en nosotros y empecemos a desechar. Empecemos a sacar. Empecemos a delimitar las cosas. Sométase a la palabra de Dios. Yo sé que no suena muy moderno, no suena muy progresista, sino todo lo contrario. Pero nos corresponde someternos al señorío de Dios por medio de la palabra. Segundo, mire, abrace el llamado bíblico cuando analiza los diferentes roles que desempeña. No importa el rol que usted está desempeñando en la sociedad, analice el llamado bíblico para ver cómo debe de desempeñar ese rol, cómo debe de realizarlo. Por ejemplo, al celebrar la maternidad, qué hermoso es a la mujer celebrarle la maternidad. Hoy en día, ¿cuál es el mensaje que le están diciendo las mujeres? Pueden optar perfectamente por el aborto. Y aquellas consignas de que el cuerpo es mío, de que yo hago lo que yo quiero, de que un montón de cosas. Miren, por favor, además de que es un enorme pecado, le está dando a la mujer una licencia que no tiene delante de Dios. Pero cuando vemos una mujer que abraza su maternidad, que va adelante, que enfrenta los retos, apoyémosla. En el caso de nosotros los varones, apoyemos ese tipo de decisiones. Cuando la mujer está abrazando el rol femenino, seamos apoyadores de eso. Cuando el hombre lo está haciendo igual. A las mujeres que se orientan hacia su hogar, démosle todo el apoyo. Porque hoy a la mujer que se queda en el hogar se tiende a minimizar en la sociedad, se tiende a invisibilizar en la sociedad, se tiende a devaluar en la sociedad. No debe ser eso, debemos de procurar motivarlo. Seremos vistos como personas que están en contra de la cultura, no hay problema, estamos sometidos a la palabra de Dios. Tercero, mire algo fundamental, procure que su gozo sea Cristo Jesús. Porque muchas veces las mujeres han querido
salirse de los roles porque no se sienten gozosas ahí donde están. Y pretenden que a través de una serie de promesas falsas que les da un sistema feminista, pueden encontrar su máxima expresión y pueden encontrar su libertad, pueden encontrar su gozo. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, versos 8 al 10. Colosenses 2, 8 al 10. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Otra vez. Mirad que nadie os lleve cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. A veces suena bonito lo que proponen, ¿verdad? A veces suena muy atractivo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y vana sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no de Cristo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza de todo poder y toda autoridad. Pablo está diciendo, no seas engañado pensando que por las tradiciones de hombres, por sus filosofías y sus pensamientos vas a encontrar la plenitud de tu vida. No, la plenitud de la deidad reside en Cristo, y en Él es que nosotros somos completos, en Él es que somos satisfechos. Él es la razón por la cual yo puedo ejercer mi masculinidad y sentirme contento, pleno, alegre. En Él es en el ambiente en que la mujer puede desarrollar su feminidad y sentirse completa, porque en Él habita la plenitud de la deidad. Mira, el feminismo ofrece una serie de cosas a la mujer que no le van a llegar nunca. Le ofrece una libertad que no le va a llegar. Le ofrece salirse de unos roles y un modelo para sentirse satisfecha, y no lo va a alcanzar, porque fue diseñada para que se desenvolviera dentro de ese rol, pero que su satisfacción sea el Señor Jesucristo. En Él es que estamos completos. Y mire, por si acaso, porque yo sé que van a salir con eso, por si acaso le dicen, mire, pero es que la mujer ha sido socialmente marginada, ha sido minimizada y un montón de cosas. Mire, déjeme decirle que no hay nada más, no hay nada que haya sido y que sea más pro mujer que el cristianismo. Porque fue Cristo quien escuchó a las mujeres, fue Cristo que conversó con ellas, fue Cristo quien siempre tendió la mano a la mujer, la perdonó, la amó, le puso al nivel del hombre para tener acceso delante de él. De tal manera que si hay algún entendimiento y alguna realidad que da más dignidad o que pone la dignidad de la mujer en el punto donde debe estar, es el cristianismo. Es Dios quien pone a la mujer y estableció y hizo a la mujer en igualdad de dignidad que el varón. Es cierto que por ahí pasó el machismo y todo lo demás, de acuerdo, pero entendamos, la solución no es una ni la otra, la solución es Cristo Jesús. Ahí es donde estamos todos en el mismo nivel. Gálatas capítulo 3, verso 8. Jesús valoró tanto a las mujeres que les enseñó, cultivó su amistad, aceptó su adoración, las trajo al rebaño cuando pecaron, y ellas se encontraban en Cristo siempre gozo y paz. ¿No es cierto? Sí, hermana. Claro que sí. Cuando la mujer quiere asumir un rol que no le corresponde, evidentemente va a traer consecuencias sobre ella, consecuencias negativas, y muy probablemente también sobre los demás, sus hijos y demás. Pero cuando se asume un rol que no es, la mujer no va a encontrar satisfacción en eso. Aunque te lo digan de frente y aunque te lo digan con la voz, en el corazón no van a encontrarlo. Cuando la mujer, ahora usted me habla del tema de agresión, ahí es un tema distinto, ¿verdad? Ahí es un tema de un hombre sobrepasando los límites que Dios le ha establecido
y liderando de una manera pecaminosa delante de Dios, y eso no debe de ser. Entonces, tampoco es que estamos promoviendo desde el cristianismo que el hombre siga con los excesos que tiene que ser, porque el hombre también tiene en la Sagrada Escritura su forma de comportarse en su masculinidad. Pero lo que sí decimos es que la mujer, para liberarse muchas veces de lo que siente cuando ejerce su rol, quiere salirse del rol, y lo que tiene que hacer no es liberarse de su rol, sino liberarse de su pecado. Y eso solo lo puede hacer en Cristo Jesús, para que entonces abrace la feminidad y la pueda desarrollar como tiene que desarrollarse. Porque al final de cuentas, el cristianismo no se trata de masculinidad y feminidad bíblicas, el cristianismo se trata de Cristo. Esa es la razón, esa es la solución. Ahora, cuando venimos a Cristo, retornamos al diseño original, y al retornar al diseño original tenemos que poner en práctica todo lo que la Escritura nos dice, ¿sí? Anhela, siente, necesita. Usted puede ser lo que quiera ser, hasta presidenta del Congreso, lo que quiera. Cristo, delante de Cristo, usted no es digno, no es nada. La dignidad la determina Cristo, y su santidad no la determina si yo lavo un baño, o si limpio un baño, o si estoy trabajando en un banco. Eso no lo determina. Creo que eso es lo que ha venido a engañar Satanás a la mujer y al hombre. Amén. Y un breve resumen hasta este punto es que, bueno, algunos resultados del feminismo son buenos, pero debemos de cuidarnos porque trae falsas promesas en su ideología y el riesgo de pasar al nivel de la ideología de género, que es lo que al final termina desembocando el feminismo en una ideología de género, y esa es todavía, algo más grave, ¿no? Si hemos de confiar es solo en Cristo Jesús, en su palabra, en el orden que Él creó, el verdadero gozo y la satisfacción del alma, para el hombre y para la mujer. Abordo mi último punto. Entonces, apliquemos prioridades bíblicas con sabiduría. La masculinidad y la feminidad definidas por Dios en su palabra son buenas, son verdaderas. Y ahí encontramos la buena voluntad de Dios. Sobre todo cumplen los propósitos de Dios y nosotros estamos sometidos a su voluntad. Las actividades que la palabra no determina como pecado para el hombre y la mujer, debemos de evaluarlas a la luz de los principios bíblicos, a través de la enseñanza de la Biblia de manera consistente, para saber si una actividad corresponde al rol de género o no. Si no está expresamente indicado en la Biblia, busquemos esos principios que ya hemos estado hablando: el diseño de Dios, la escritura, el hogar, la iglesia. Busquemos que las actividades que desarrollemos sean consistentes con el ser hombre o el ser mujer bíblico, y esto incluye, claro está, el trabajo. Hay trabajos que definitivamente por su naturaleza no pueden ser más que para uno de los dos géneros. Por más que queramos, por más que insistamos en ese pecado, en realidad están definidos para unos y para otros. La pregunta: ¿es pecado que las mujeres tomen trabajos seculares que las coloquen en liderazgo y autoridad sobre los hombres? Los veo a todos con la cara así como, ¿será o no será? ¿Es pecado que las mujeres tomen trabajos seculares que las coloquen en liderazgo y autoridad sobre los hombres? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Bueno, la respuesta es sí. Yo diría que sí, siempre y cuando, digamos, ella, debajo de ella tenga varones. Si ella está por encima de ese, digamos, una empresa de varones, a mí me parece que los varones deben estar por encima de ellos. Bueno, entonces la respuesta es no necesariamente,
porque depende de algo que casi le atinó la hermana. Así casi, lo único que le faltó fue decir la palabra correcta. Depende del tipo de autoridad o de liderazgo que ejerza. Por ejemplo, puede haber una mujer que es jefe de recursos humanos de tal y tal y tal y tal, y tiene entonces una serie de empleados, entonces ella dicta políticas para la empresa, pero quienes ejecutan esas políticas tienen que ser hombres. ¿Por qué? Porque a la hora de enfrentarse al hombre, ahí no va a tener un ejercicio de autoridad que sea bíblicamente aceptado. Lo que conlleva el confrontamiento o el enfrentamiento es donde la mujer tiene que decir, ese no es mi rol, ese no es mi papel. ¿Me doy a entender? Es el tipo de autoridad y la forma en que se ejercite lo que es bíblico, femenino o no femenino. Y por eso las mujeres deben ser muy cuidadosas a la hora de buscar ciertos tipos de trabajo y la manera en que los tienen que ejercer. Sí. Hay una película que no recuerdo ahorita el título, pero que se desarrolla, está ambientada en Guam, un país asiático, ¿verdad? En Guam, creo que se llama Ana y el Rey. Bella, ahora sí me acordé. Ana y el Rey. Y resulta que es una mujer que precisamente va allí y comienza a ver una serie de injusticias, pero ella está muy cercana al rey. Entonces hay un momento dado en que surge una circunstancia en donde el rey tenía potestad para salvar a alguien de la muerte y Ana entra corriendo y le pide al rey que no maten a una persona. Entonces el rey no hace nada y permite que maten a la persona de manera quizá injusta. Y después se da una conversación entre ellos y entonces ella le dice, ¿por qué no lo impidió? Le dice, es que usted no me lo permitió. Si yo hubiese impedido, después de que todo el mundo vio que usted entró y me lo dijo, ¿cómo hubiese quedado mi autoridad? Entonces es un tema interesante para que lo evaluemos. Vamos a ver, la forma directa y personal sobre el ejercicio de autoridad directa y personal sobre un hombre no puede tenerlo la mujer, de acuerdo a los preceptos bíblicos. Pablo dice claramente que no es permitido a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. Pero como nos decía la hermana en ese ejemplo, ¿puede una mujer tener cierto tipo de autoridad? Sí, siempre y cuando no le corresponda ejercer frente al hombre, enfrentar al hombre, sino que ahí sí corresponde a otros. Ahora, aún una mujer que está en un puesto de autoridad debe de ir buscando como muchas veces ser guiada por los varones que aún tiene bajo autoridad suya, pero muchas veces escuchando y atendiendo. No es lo mismo una mujer que dicte lo que se tiene que hacer sin atender a nadie, a una mujer que diga, bueno, este es el plan, este es el proyecto que vamos, aquí lo vamos a desarrollar, si alguno tiene una opinión, y de pronto dejarse llevar en algunas cosas por ese liderazgo masculino hasta donde los límites del trabajo y la empresa así lo permiten. Pero esto entonces nos hace pensar en algo. ¿Qué mueve a un hombre, qué mueve a una mujer a buscar un puesto laboral? El mundo lo define en los siguientes términos. El mundo, un tipo de trabajo es según la autosatisfacción que yo tenga, es decir, porque si yo desarrollo ese trabajo, entonces me voy a sentir de verdad una persona realizada en mí misma. Otro motivo muchas veces, claro está, el dinero que ganará. Entre más alto el puesto, pues más dinero. Eso es lo que el mundo revisa a la hora de buscar un puesto laboral. El problema de eso es que muchas veces puede llevar a un hombre o a una mujer a un ejercicio de rol contrario a la Escritura. Y entonces está buscando algo que es pecado.
¿Qué hacemos los cristianos? Primero nos fijamos en lo que dice la Escritura, nos amoldamos a ella y luego buscamos un puesto laboral que sea conforme a lo que dice la Escritura. ¿Me doy a entender? Nuestro sometimiento tiene que ser con base a la Escritura. No es por el poder, el estatus o la clase que voy a alcanzar teniendo un puesto laboral. Es cómo yo me voy a ver ejerciendo mi masculinidad y mi feminidad a partir de lo que dice la Biblia y entonces en el trabajo por el cual yo estoy optando. Muy sencillo. Cuando una mujer se da cuenta que está en un trabajo que no corresponde a su rol o que lo está desarrollando de una manera que no, o busca modificar su forma de desarrollarlo, o pues entonces tendrá que buscar una forma distinta de trabajar. El ejemplo es de una mujer que, ya les digo, por acá está, Joan Dunlop. Dice que ella trabajaba en la sala de emergencias como médico director encargado de la sala de emergencias. Ella tenía entonces que estar dando órdenes urgentemente a varios doctores y a varios enfermeras y enfermeros. Ella fue capaz de hacerlo sin comprometer su feminidad, pero el reto fue pasar de ese ambiente a su casa por las noches, donde su esposo era el que lideraba el hogar y la familia. En lugar de tener esa transición discordante cada día, ¿qué hizo ella? Limitó los días de trabajo a la semana y cada vez más fue delegando hasta que fue otro el que tomó las riendas de dar órdenes ahí en el puesto de emergencias. Entonces, hay que entender muchas veces que realmente sí tenemos que mostrarle al mundo cómo es la masculinidad y la feminidad. Por esto, en toda posición y actividad, abrace la masculinidad, abrace la feminidad dada por Dios. No estamos diciendo que las mujeres renuncien a todo puesto de trabajo, sino renuncien a un ejercicio de autoridad sobre hombres que no es propio de la Escritura. Eso sí, ¿verdad? Deben ejercerlo sin parecer más hombres o más masculinos, siendo directrices, directas o frías o distantes. No. Y el hombre que se encuentre bajo la dirección y autoridad de una mujer debe de cumplir con su rol de hombre cristiano. Por ejemplo, en este caso de Joan Dunlop, cuando tenía que enfrentar que había algo de emergencia, llegaba una emergencia al hospital y ella tenía que intervenir, y muchas veces era un herido, era un masculino que tenía que estar ahí, ella siempre se hizo acompañar de uno o dos varones que estuviesen con ella al momento de atender a otro varón. ¿Por qué? Porque precisamente podía ocurrir cualquier cosa y ella estaba desamparada de igual a igual, aunque fuese un herido el que está ahí. Entonces ella se hizo acompañar siempre de varones a la hora de desarrollar su trabajo. Entonces veamos que es un tema de que el hombre lo que debe de es, cuando está bajo, aún estando bajo autoridad, sí, tiene aún así que buscar proteger, cuidar, liderar de la manera en que lo permita el desarrollo del trabajo. Esto debe hacerse siempre de acuerdo a lo que la Escritura ha determinado para el hombre y para la mujer. Muy bien. ¿Algún comentario final o alguna pregunta, algo que quisieran agregar? Y si no, pues sí.